te veo pero te siento. La hora sobrenatural. Saca este momento Pastor Juan Cano. para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Cedro de equidad es el cedro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces.
y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás estas palabras? Siéntate a mi diestra, hasta que te ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La epístola a los Hebreos, capítulo 1, a partir del versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios el Eterno, el Padre, creador de los cielos y de la tierra, del micro y del macrocosmos, Dios el Padre, Adonai Elohim Israel, el Señor Dios de Israel. Dios el Padre se ha revelado a través de un pueblo. Al principio Dios creó los cielos y la tierra, luego eligió un hombre, Noé, y luego eligió otro, Abraham. Y Abraham tuvo un hijo, Isaac. Y Isaac tuvo mellizos, y uno de ellos se llamaba Jacob. El hijo de la promesa no era Ismael, no, sino era Isaac. La Biblia nos lo dice muy bien en la carta de los Gálatas, o a los Gálatas, que existe una gran diferencia entre el hijo de la promesa y el hijo de la carne. Y la Biblia nos dice que el Israel de Dios es la casa espiritual. Existen dos Jerusalemes, el Jerusalén celestial y el Jerusalén aquí en la tierra. Y lo mismo, existen diferentes pueblos, pueblo elegido y el pueblo conforme a la carne, y el pueblo conforme al espíritu. Dios el Padre ha elegido, Él mismo, por su gran sabiduría, ha elegido un pueblo cuyo nombre es Israel. Dios eligió a Israel. Y a ese pueblo Israel, Dios le dio la tierra de los amoritas, amalequitas, de los cananitas. Dios le dio la tierra de los filisteos. Ya no son de ellos, son de Israel. Dios lo dio a ellos. Y Josué, tras 430 años de cautividad y 40 años en el desierto, en total 470 años, cuando regresa a la tierra prometida, reparte la tierra, conquista la tierra prometida y la reparte a las 12 tribus de Israel. Lo que hoy nosotros conocemos como Israel es propiedad de Israel. Ningún pueblo, ningún gobierno, ningún presidente de los Estados Unidos, ni de la ONU, ninguno. Nadie tiene derecho de decidir sobre Israel. Israel está en las manos de Dios. Hagan las cosas bien, hagan las cosas mal. Es el pueblo de Dios. Y Dios el Padre ha dicho, yo seré el quien los corrige. Pero Dios el Padre, a través de ese pueblo, como dice Jesucristo muy bien en el Evangelio de Juan capítulo 4, dice, la salvación vino a través de los judíos. Él no dice, la salvación son los judíos, pero sí dice, la salvación vino a través de los judíos. Jesucristo
era judío. Él nació como judío. Él creció como judío. Él cumplió la ley completamente, los 613 mandamientos, como judío. Incluso cuando murió, estaba una tabla escrita en griego, hebreo y en latín: Jesucristo o Jesús, Rey de los judíos. Pero el plan de Dios era, a través del pueblo de Israel, traer la salvación por todo el mundo. Hoy, si observas a lo largo de la historia, siempre que los judíos han sido perseguidos, los creyentes cristianos también han sido perseguidos. Va siempre mano en mano. El diablo odia a estos dos pueblos. Cuando hablo de los cristianos, no estoy hablando de la Iglesia católica, no estoy hablando de la Iglesia evangélica. Estoy hablando de personas que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que creen que solo en Jesucristo está la salvación. Los musulmanes piensan que Él es un profeta. Los testigos de Jehová piensan lo uno, lo otro. Los mormones lo mismo. Las sectas esto, lo otro. Algunas sectas esotéricas piensan que Jesucristo era una luz, un maestro. Para los hindús, Jesucristo es un Dios. Pero déjame decirte una cosa. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Mesías, Rabuni, Señor. Él es la luz del mundo. Él no es una luz, Él es la luz. Él no es un Dios, Él es Dios. Él no es un Salvador, Él es el Salvador. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tiene que someterse y doblar sus rodillas delante de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene todo el juicio en el cielo y en la tierra. Jesucristo, el Mesías, Yeshua, Jesucristo de Nazaret, Cristo Jesús, Hijo de David, Bar Adama, Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Jesucristo es alabado por el Espíritu, esperado, anhelado por nosotros y adorado por los ángeles. Jesucristo es todo. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien le trae toda la gloria al Padre. El Espíritu glorifica a Jesucristo y Jesucristo glorifica al Padre. Jesucristo es la verdad. Él no es una verdad. Él no solo dice la verdad, Él es la verdad. Jesucristo es la vida en abundancia, la vida en persona. Jesucristo es la luz. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la única puerta al reino de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios. Jesucristo es el Verbo. Jesucristo es la encarnación de Dios. Jesucristo es Alfa y Omega de Dios. Principio y fin. Y todo diablo, demonio y todo el micro y el macrocosmos y todo el universo tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Algunos le llaman maestro. Yo le llamo Rabuni, Rabbi, Rabuni, gran maestro. Algunos le llaman Salvador. Yo le digo, mi Salvador. Como dice Salmo 91, y yo diré al Señor, mi refugio, mi consuelo, mi Dios en quien confío. Y la epístola de los Hebreos. La verdad, durante muchos años se está investigando quién escribió la carta a los Hebreos. Unos dicen que fue Pablo, otros que fue Silas, otros que fue Apolos. Yo digo,
fue el Espíritu Santo. Punto. Porque en la carta de los Hebreos, como en ningún otro libro del Nuevo Testamento, Dios el Padre nos acerca al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y entonces ahí nos lo revela. Antiguamente, cuando se hacían fotos, había una cámara oscura, un lugar oscuro donde ahí, con una luz roja, los papeles, las fotos, se metían en un líquido para revelar la imagen de la foto. Todos nosotros necesitamos esa cámara oscura. En esa cámara oscura que se llama el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En ese lugar secreto, oscuro, Dios el Padre toma la imagen de su Hijo y nos la revela en la intimidad. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces, Dios el Padre habló sobre los profetas del pueblo de Israel. ¿Qué profetas? Estos que tenemos en la Biblia. Fuera de la Biblia, en aquel momento, no había profetas. Hay un ministerio, hoy en día, según Efesios capítulo 4, versículo 11, y según primera carta de Corintios, el ministerio de los profetas. Pero todos los profetas, entre comillas, del Antiguo Testamento, todos profetizaron de la venida del Mesías, en hebreo, y Christos, en griego, el Cristo, el ungido. Dios hablando muchas veces de muchas maneras. ¿Cómo? Algunas veces con una voz audible, algunas veces escribiendo un mensaje como en Daniel con una mano a la pared, algunas veces hablando por sueños, algunas veces por visiones, siempre hablando por su escritura. Dios el Padre habla a través de la palabra. Como un hombre mayor que ya se fue con el Señor me dijo, ¿sabes, Juan? Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Y dice la Biblia, Dios. Me encanta cómo empieza la carta de los Hebreos. Dios, al principio, punto. Dios. Habiendo hablado muchas veces a través de Abraham, Isaac, Jacob, José, Dios habla a través de vidas. Dios habla a través de ejemplos. Y Dios el Padre habla a través de, por ejemplo, parábolas. O a través de su trato con el pueblo de Israel. El apóstol Pablo dice que de la forma como Dios el Padre trató a Israel, el Señor nos está hablando a nosotros. Dice Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Esa palabra muchas veces en griego, poli, en griego, mucho. De muchas maneras, polímero. Y de muchas maneras y de muchas veces, en otros tiempos a los padres. ¿A través de quién? De los profetas. De los profetas. Dice en versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Todo lo que los profetas hablaron se comprimieron sobre el mensaje del Hijo. Es interesante que en griego, si tú lees la palabra en griego, cuando dice aquí, hablado por el Hijo, en griego dice por Hijo. Jesucristo es tan único que Dios el Padre no necesita artículo cuando tú hablas de su Hijo, porque Dios tiene un Hijo, Yeshua, Jesucristo. Pedro, ¿quién dice la gente quién soy? Señor, algunos dicen que tú eres un profeta, algunos dicen que eres un maestro, algunos dicen que tú eres alguien que resucitó, Jeremías, Elías, Juan el Bautista o uno de los profetas. De acuerdo. Pedro,
Pero vosotros que estáis conmigo, ¿qué piensas? ¿Qué crees quién soy? Señor, te confieso una cosa. Yo no sé mucho. Lamentablemente no sé mucho. Lamentablemente no hice lo mejor de mi vida. Lamentablemente tenía que haber hecho más de mi vida. Pero una cosa, y no sé por qué, la tengo profundamente en mi corazón. Y Jesucristo dijo, dime, ¿qué tienes en tu corazón? Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, pero yo no sé por qué lo tengo profundo en mi corazón. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque mi Padre, Él te lo ha revelado. Apocalipto. Pedro tuvo su apocalipsis. Tú y yo necesitamos nuestra apocalipsis. Hoy en día cuando pensamos en apocalíptico, pensamos en caos. Pero el último libro de la Biblia, Apocalipsis, no habla de caos, sino de la segunda venida de Cristo. Jesucristo va a regresar. Jesucristo vendrá de nuevo. El Mesías está preparado para venir de nuevo. Y cuando Él venga, solo se irán con Él. No porque tú perteneces a esta iglesia o a esta comunidad, como algunos dicen, tú tienes que pertenecer a nosotros para ir al cielo. No. Incorrecto. Tontería. Absurdistán. Existe Afganistán, pero también existe Absurdistán. La única forma como llegar al cielo eternamente con el Padre es belong to Jesus, pertenecer a Jesucristo, con corazón, con el alma, con el espíritu, creer en Él. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa seréis salvos. Nadie en esta tierra tiene el derecho de decir, si estás en nuestra iglesia, estás salvo. Si no estás allí, si tú estás allí, allí no estás salvo. El que dice eso es una secta. Solo sectas dicen eso. Dice la Biblia, Dios hablando muchas veces a través de muchas maneras, por los profetas, en estos postreros días, hablando por el Hijo o por el Hijo, a quien, y ahora oye, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora comprendes cuando el diablo, en el desierto, lo lleva a un monte muy alto, probablemente al Himalaya, o a otro monte más alto, que el Himalaya no existe, que son 8.000 metros, 8.840 metros, si no me equivoco. Hay 14 montañas en el mundo, 14, que todas superan los 8.000. Y en esas 8.000 metros de altura, solo puedes sobrevivir. Cuando estás aclimatizado a esa altura, solo puedes sobrevivir en esa altura 15 o 20 minutos y tienes que bajar de nuevo. Pero el diablo se lo llevó por un momento al Himalaya, o a otro monte, a los Andes, o al Kilimanjaro en África, donde sea, a los Alpes. Y de allí le enseñó todos los reinos debajo del cielo. Y dijo, si tú me adoras, proskineo, si te echas como un perro, pros, la dirección, kuneo, kunios, como un perro, si tú te inclinas como un perro delante mío y me adoras, una única vez, Satanás dice, por favor, adórame, solo una única vez, yo te daré todo esto. Y Jesucristo dice, qué mentiroso, si yo soy el heredero de todo. Y me viene este mentiroso. Querido, Satanás te promete lo que no tiene y lo que no es suyo. Y Jesucristo le mira y dice, mira, tirado, te voy a contar una cosa. Ahora estás pasado, pero estás pasado olímpicamente. Porque yo soporto mucho, pero una cosa no soporto. Que a Dios le quiten la adoración.
que a Dios. Porque dice la Biblia, oye lo que dice. Oye lo que dice la Biblia en Apocalipsis 5. Dice la Biblia en Apocalipsis 5, en versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y ahora oye, wow, que decían en gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Si tú buscas un rey que está sobre todos los reyes, no busques a uno con corona, busca a uno con heridas. El Rey de los Reyes fue sacrificado por nosotros. El verdadero rey es como un cordero inmolado. Y oye lo que dice. Increíble. Dice, el cordero fue inmolado, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y nada quedó para el diablo. Nothing. Absolutely. Y ahora oye lo que dice el versículo 13. Y esto es increíble. Esto solo puede suceder con Jesucristo. Y a todo lo creado que está en el cielo, los serafines, los cherubines, los ángeles de guerra, y todos, dice, y todo lo que está sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, a que está sentado en el trono, y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Querido, Jesucristo es el heredero de todo. Y ahora te voy a decir por qué Él puede sanar toda enfermedad. Porque todas las células tienen que oír lo que Él dice. La célula del ébola virus, la célula del SIDA, todo en micro, en macrocosmos, todos los virus, todo tiene que ser obediente. Dice la Biblia, todo te tiene que obedecer. Y dice aquí que Jesucristo es el heredero. Jesucristo es el heredero. Jesucristo es el heredero. Y ahora oye esta palabra. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo es el resplandor de su gloria. O como dice en griego, apagasma. Y significa la radiación. Jesucristo es la radiación de Dios. Jesucristo está tan lleno con el Padre que a través de su personalidad, los rayos, el aura que sale de Él es el resplandor de Dios. Jesucristo es el resplandor de Dios. Y dice aquí, y la imagen misma de su substancia. Y esa palabra imagen, en griego hay diferentes palabras para imagen, iconos, ídolos, pero esta se llama carácter. Y de ahí viene la palabra carácter, personalidad. Carácter. Jesucristo es el carácter de Dios. Jesucristo es tanto el carácter de Dios, que en todo el Nuevo Testamento esta palabra solo aparece una vez. Jesucristo es tanto el carácter de Dios, que lo mismo que la encarnación. Solo hay una encarnación de Dios, el Verbo, que es Jesucristo. Y solo hay un carácter de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es tan único que Dios el Padre, Él toma una palabra en griego, se llama carácter, así es pronunciado carácter, y significa, carácter significa, cuando se hacían las monedas
antiguamente, hoy también, es como un sello que se imprimen en una prensa. Y el martillo que viene de arriba y el martillo que viene de abajo tienen en sí, tienen la imagen de la moneda. Jesucristo es la imagen de Dios. Y toda persona que se acerca, su gloria lo aplasta. Y lo que sale es una moneda de Dios o una imagen de Dios. Jesucristo es el carácter de Dios. Jesucristo es el amor de Dios. Jesucristo es la paciencia. Jesucristo es todo lo que Dios el Padre es. Todo lo que Dios el Padre quiere hacer con nosotros. Es Jesucristo el Hijo de Dios. Y dice, y Él es la substancia. Jesucristo, the substance. Él es la substancia. Jesucristo es la substancia. Jesucristo tiene substancia. Jesucristo es substancia de Dios. Y dice, y ahora viene lo increíble, y que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Por las palabras de su dunamis, poder. ¿Sabes, querido? Dice este versículo que Jesucristo sostiene todo con el poder de su palabra. El universo, las galaxias, el micro, macrocosmos, esta constelación con el Sol, los planetas, toda materia, toda célula, toda estructura molecular es sujetada por Jesucristo. Él sostiene todo por su palabra. Jesucristo sostiene todo por su palabra. Jesucristo sostiene todo por su palabra. ¿Has oído? Jesucristo sostiene la luna cerca de la tierra. Jesucristo sostiene la tierra cerca del sol. Jesucristo sostiene el universo. Jesucristo sostiene todas las galaxias. Jesucristo es el Hijo de Dios. Querido, ¿dónde hay un Dios como Él? ¿Dónde? Todo es ridículo. Tú vas a comparar Jesucristo con otro. Es ridículo. Es una ofensa contra Él. Él es Dios. Nada es imposible para Él. Él sostiene todo con su palabra. Todo. Un día, yo estaba mirando un National Geographic. Un programa, National Geographic. Y en ese programa estaban explicando de la materia oscura y también de los agujeros negros. Bueno, mi esposa dice, ¿tú tienes también agujeros negros? Digo, sí, en mis calcetines. Pero eso es otro tema. Y en ese National Geographic estaban explicando que hay una materia que le llaman materia oscura en el universo. Y hay una materia, hay algo que probablemente, dicen, tiene que tener lo mínimo 10 veces más poder que todo lo que nos podemos imaginar. Más poder que todo el universo. Hay algo que sostiene el universo. En la ciencia le llaman materia oscura. Nadie jamás la ha tocado. Nadie jamás alguien la ha visto. Pero saben que existe. Interesante. De la materia oscura que no la han visto, creen que existe. Yo también creo, pero no en la materia oscura, sino en el Señor resplandor, que existe. Y en ese programa de National Geographic dijeron que lo que sujeta el universo, lo que sujeta las galaxias, es materia oscura. Y no saben qué es lo que sujeta todo. Cuando yo oí eso, caí de rodillas. Levanté mi mano y dijo, yo sé quién sujeta el universo. Y es lo que dice la Biblia. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Querido, Jesucristo es tan poderoso que el cemento no es lo que sostiene la casa. Es la palabra de Cristo que le da estructura a las células moleculares del cemento. Por eso cuando Jesucristo muere,
y cierra los ojos, por un momento, dice la Biblia, oye esto, se apagó el sol. Se apagó el sol, porque aquel, el que sostenía las llamas, Helium 3, Helium 1 y todo lo que es necesario. En el sol continuamente hay explosiones nucleares. No tenemos idea. El sol produce en un segundo más energía que jamás el mundo ha gastado y jamás va a gastar. En un segundo, el sol desata más energía que jamás hemos gastado y jamás vamos a gastar. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, el que sostiene el sol muere. ¿Sabe lo que yo creo? Que el Padre se acercó al sol y hizo y lo sopló de nuevo. Lo encendió de nuevo. Porque el Hijo, 3 días, y ahora sujétate, durante 3 días el Padre sujetó el universo porque el Hijo estaba en la muerte. Durante 3 días Dios el Padre sujetó el universo con su personalidad porque el Hijo estaba en la muerte. Y cuando el Hijo resucita y toma de su sangre y es elevado, Daniel 7, 13, 14, y vi venir a uno como en las nubes, como el Hijo del Hombre, y fue acercado al anciano de días, y le fue dado poder, autoridad, dominio sobre todos los reinos. Y cuando el Padre sujetó todo, se acercó el Hijo y dijo: papá, aquí está la sangre que pagará por todos los pecados del mundo. Y cuando Él derrama su sangre delante del trono de Dios, Jesucristo se acerca al Padre y dice: papá, permíteme, de nuevo voy a sostener yo todo. Y el Padre se levanta y dice: y yo proclamo que a partir de ahora habrá en el micro y en el macrocosmos, habrá un nombre que va a mover las células, va a mover las nubes, va a echar fuera demonios, va a ensanar enfermedades, va a resucitar muertos. Y Dios el Padre dice: yo ordeno que el nombre de mi Hijo Jesucristo esté sobre todo nombre, y en su nombre doy la orden que toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que doblar, y toda lengua tiene que confesar que mi Hijo Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y entonces el Padre le dio al Hijo el poder. Mateo 28, versículo 18. Todo el poder en el cielo y en la tierra. Y cuando Jesucristo se le aparece a los discípulos, dice: queridos, tranquilo. Antes tenía poder en la tierra para sanar, para echar demonios fuera, para andar sobre el agua, para multiplicar los panes. Pero ahora mi papá no solo me dio poder en la tierra, porque yo he vencido, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y dice la Biblia que Él sostiene todo. ¿Cómo y cuándo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Querido, gracias a Dios que Él nos perdona. Gracias a Dios que Él nos perdona. ¿Cuántas cosas estúpidas hemos hecho en nuestra vida? ¿Cuántas cosas malas hemos hecho en nuestra vida? Pero gracias a Dios que Él nos perdona. Día a día. Por medio de sí mismo. Jesucristo te purificó
por medio de Él mismo. Él no te purifica por Confucius. Él no te purifica por Zaratustra. Y tampoco por Buda. Y tampoco por el taoísmo o zen budismo. Tampoco por Joseph Smith de los mormones. Tampoco por Russell de los testigos de Jehová. Y tampoco por ninguna otra secta. Jesucristo, para purificarte, te tiene que lavar con su propia sangre. Y dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el nombre más poderoso que el nombre Gabriel? ¿Cuál es el nombre más poderoso que el nombre Miguel? ¿Cuál es el nombre más poderoso que el nombre Serafim? ¿Cuál es el nombre más poderoso que el nombre Cherubim? ¿Sabes cuál es? Hijo. Punto. Uno me dijo, no, todos nosotros somos hijos de Dios. Él no era cristiano. Le dije, no, Señor, está erróneo. Todos somos criaturas suyas. Pero solo en Cristo la criatura se convierte en un hijo. Y dice, porque ¿a cuál de los ángeles? ¿A cuál de los ángeles? Ah, Satanás, Belzebub, Diabolos, hombre fuerte. Tell me, ¿a cuál de vosotros os dijo el Señor, mi hijo eres? A ninguno, a ninguno. Yo te he engendrado hoy. Cristo no fue creado, Él fue engendrado. Cristo existía antes que María. Cristo existía antes que José, que sus hermanos, porque Él es Dios. Pero del cielo, cuando vino a la tierra, la Biblia le llama encarnación. Mi hijo eres, yo te he engendrado, y otra vez yo seré a Él Padre. Más de 120 veces habla Jesucristo del Padre en los 4 evangelios. Y Él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, Dios da una orden. Y ahora oye. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y todos doblaron su rodilla delante de Jesucristo cuando entró de nuevo al cielo. Y yo estoy convencido que cuando Jesucristo entra al cielo de nuevo y los ángeles se inclinan, seguro que algunos le dijeron, Señor, le hemos echado de menos. Y Jesucristo se dio la vuelta y dijo, tranquilo, queridos, os voy a traer miles de millones que he salvado, que estén conmigo y el cielo estará lleno. Porque yo he hecho el cielo más grande que el infierno. El cielo es más grande que el infierno. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, para que no se pongan tristes. El que hace sus ángeles como espíritu y a sus ministros como llama de fuego. Esa palabra ministro, en español, de ahí viene la palabra liturgia, leithorgos, significa ministrar en público. Algunos ministran ocultamente, otros en público. Leithorgos. Más del Hijo dice, y ahora oye, wow, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Querido oyente, te deseo que venga el día sobre tu vida
que te des cuenta que Dios el Padre ama justicia, pero aborrece la maldad. Otra vez, Dios el Padre aborrece lo malo. Él lo aborrece. No te imaginas lo que a Él le provoca. Él aborrece lo malo. ¿Tú quieres vivir con el Señor en plenitud? Aléjate de lo malo, aléjate de los malos, deja lo malo, di lo bueno, piensa lo bueno, lee la Biblia y vive en un espíritu de fe. Y dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Y ahora oye, por lo cual te ungió Dios. ¿Ah? Si al principio ya era Dios, sí, pero ahora viene Dios el Padre. El Dios tuyo. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y ahora oye esto. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y ahora oye esta palabra. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Pero ahora oye lo que Dios el Padre va a hacer con el universo. Un día me encontré a unos cuantos que tocaron a mi puerta, me dijeron, el fin del mundo está cerca. Y yo le dije, Menda, el fin del mundo está muy cerca para ti, porque me has levantado de la siesta, muy cerca está el fin del mundo para ti. Y dije, ¿cómo los puede ayudar? Le queremos decir, Señor, que el fin del mundo está cerca. Le dije, tienes razón. Y dijeron, ¿cómo? ¿Usted cree eso? Digo, yo creo todo lo que dice la Biblia. Y usted sabe que solo tanto y tantos van a ser salvos. Digo, interesante. Solo tantos y tantos son salvos. ¿No dijo el Señor en segunda carta de Timoteo que Él quiere que todos sean salvos? ¿No dijo el Señor en Juan 3:16 para que todo aquel que crea? ¿No dijo en la Santa Cena derramada por muchos? Y muchos versículos más le di. Y le pregunté, cuéntame, ¿cuántos van a ser salvos? Me dijeron 144,000. Digo, muy bien. ¿Y cuántos vosotros sois en el mundo? ¿Cuánto pensáis? Me dijeron, pensamos que somos 8 o 9 millones. Digo, ¿nunca has hecho una cuenta matemática? ¿Y a dónde vais todos los otros? Al mismo infierno. Y le dije, oye, solo en Jesucristo. Y se iban a ir. Digo, no. Ya que me has levantado de la siesta, te vas a quedar aquí y vas a oír lo que yo te voy a decir. Me has despertado de la siesta, ahora oye lo que yo digo. Y le dije, el mundo va a terminar. El mundo, Dios el Padre y el universo, oye, y le abrí Hebreos 1:12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y le dije, ¿sabes? Dios el Padre va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero como veo la cosa, tú no vas a ser partícipe de eso. Me dijeron, ¿por qué? Digo, porque solo hay uno que salva, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y me dijeron, Jesucristo es un Hijo de Dios. Digo, querido, no repitas eso en mi presencia, porque no te permito ofender a mi Señor. Jesucristo no es un Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Y como un vestido lo envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán, pues... Y ahora oye, ¿a cuál de los ángeles Dios jamás le dijo esto? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vendrá el día que Jesucristo está en el trono. En el último día, cuando suene la trompeta de un ángel, se bajará un trono del cielo a la tierra, blanco, en Jerusalén. Y Jesucristo se va a sentar sobre ese trono y todos van a doblar sus rodillas
Pero a lo último entrará un personaje que huele a perros muertos. Huele mal. Es la pura perversidad. El maligno Belzebub. Malo, toda la perversidad en una persona. Y se acercará y las filas se abren porque huele tan malo el tipo. Y se acercará con su ejército de demonios. Y Jesucristo estará en el trono sentado y de repente se levanta el Padre y dice: póstrate, dobla tu rodilla. Y Satanás tiene que doblar su rodilla y postrarse como un perro, y Jesucristo pondrá sus pies encima. Dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesucristo va a poner sus pies encima y el momento de nuevo quita los pies. Y Jesucristo dirá: yo no quiero ser partícipe de cosas malas. Y entonces dará la orden y dice: abrid el infierno. Y entonces el infierno se va a abrir. Y el infierno va a absorber a Satanás, a sus demonios, a sus ex ángeles. Lo va a absorber. Y a toda persona que no quiso recibir a Jesucristo como Salvador. Querido, es tiempo de entregar su vida a Jesucristo. No por miedo, sino sabiendo que Él dio su vida por ti. Yo quiero acompañar, queridos, en una oración donde tú, allá donde estás, entregarás tu corazón al Señor. Y di conmigo: Señor Jesucristo, lo reconozco de todo corazón, que tú eres el único Salvador. Te pido, Señor, que por favor me perdones. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Y te pido, Jesucristo, que hagas todo nuevo en mi vida. Y te doy las gracias, que en ti, Señor, he encontrado la salvación, el perdón y la vida eterna. Y a partir de ahora, Señor, yo sé que yo no estoy solo en esta vida. Gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y muchas gracias, Espíritu Santo.